Carlos del Pozo. Nosotros en el enfoque de la semana tenemos ahora la entrevista principal. Vamos a hablar de municipalidad, de medio ambiente, pero también vamos a hablar de política con un dirigente político, miembro del Partido Revolucionario Moderno, además municipalista, abogado y muy comprometido también con las causas del medio ambiente. Es un placer para mí recibir aquí en el espacio a don Waldis Taveras. Waldis, gracias por estar aquí. Gracias por esas ponderaciones indebidas. Un placer, Carlos, compartir contigo y estar siempre a tu disposición y de los amigos televidentes. Conversar contigo siempre es agradable porque eres una de las pocas voces, vamos a decir, con carácter de independencia, que expresa lo que siente y lo que piensa, pero sobre todo has mostrado un gran compromiso con las mejores causas y un gran defensor del medio ambiente que está bastante amenazado, no solamente en República Dominicana, sino a nivel del mundo, como elemento que se interpone para el desarrollo de algunos que no entienden que el medio ambiente es una plataforma que todos tenemos, lamentablemente, que sumarnos, cuidarla y protegerla. Sí, tener conciencia ambiental es fundamental en sociedades como esta, y especialmente nosotros que somos una pequeña isla, 72,000 kilómetros, con 2 naciones, y por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es eso, que nos afecta lo que pasa en los continentes. Cuando la gente dice, el polvo de Sahara, eso está muy lejos, cuando después se habló de la contaminación de los mares y al final llega el sargazo. Entonces, todo eso debemos de comprenderlo. Y de ahí la importancia de que los medios de comunicación asuman esta problemática, que cada ciudadano lo entienda, que cada actividad que hacemos estamos afectando el medio ambiente. A propósito del medio ambiente, Wally, recientemente hemos visto varias agresiones en áreas protegidas. Está el caso, por ejemplo, de Villa Vázquez, en donde el alcalde de esa comunidad denunció pues, un desmonte masivo de árboles. Se enfoca las autoridades básicamente en el tema de las multas, pero no se habla de la remediación, no se habla de cómo ese agresor debe volver a restaurar las partes que ha afectado, que ha dañado. ¿Qué ha pasado con eso en República Dominicana? Lo que pasa es que la ley 6400 de medio ambiente obliga a que el que daña también repare. Okay. Se aplica más con las empresas mineras. Se hizo con Falcón, se hizo con Rosario Dominicana. En la época de Alcoa no había una ley que protegiera. Entonces, otro tipo de daño que se hacen, mayormente se hacen para hacer camino a zonas que luego la convierten en residenciales, en parques nacionales o áreas de amortiguamiento. Y se conforman solamente con poner una pequeña multa. La mayoría administrativa no llegan a los tribunales. Y al no llegar a los tribunales se constituye un acuerdo entre partes, incluyendo el Estado, representado siempre por el Ministerio de Medio Ambiente, y no hay la aplicación del régimen de consecuencias, que es el que puede imponer un juez. El juez, aquí se han hecho ecocidios que conllevarían prisión, pero si llega un acuerdo, se pagó la multa, pero ni hay prisión, que es el ejemplo para el infractor, ni hay compensaciones. Usted cortó tantos árboles, debe sembrar tantos. Pero algún día, y mientras más nos está afectando el cambio climático, eso de Villa Vázquez, yo no he ido a Villa Vázquez en estos días, pero ¿hasta dónde las inundaciones que pasaron en Villa Vázquez, que fueron catastróficas, sí, tienen alguna relación con aquellos desmontes? No lo sé, pero es parte de una presunción. Claro. Porque esos árboles tienen una forma de proteger ante las lluvias. Se constituye en la esponja. Sí. Y en Villa Vázquez tú dirías, ¿y cómo en Villa Vázquez, un pueblecito en el medio de Cambrones y todo esto, pasa estas inundaciones? Ahí la tenemos. Sí. Quiero venir a propósito de esas inundaciones aquí a la capital, al Distrito Nacional, a la provincia de Santo Domingo y en muchos pueblos. Pero sobre todo me refiero al Distrito Nacional por la densidad poblacional, la densidad de la construcción, la cantidad de asfalto que tenemos, la cantidad de concreto que tenemos
Y ante la eventual realidad del cambio climático que estamos viendo, que ya afecta a grandes ciudades, pequeñas, desarrolladas o subdesarrolladas, ¿qué tú crees que se puede hacer en República Dominicana específicamente para manejar el tema de controlar las inundaciones, sobre todo en los puntos que ya son críticos que están identificados? Mira, nosotros estamos pagando lo que fue el atentado contra lo que en el gobierno de Balaguer se llamó el cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo. O sea, ese cinturón verde lo hemos ido perdiendo. En el caso de la capital, del distrito, hay que ver cómo nosotros hemos perdido la mancha verde y lo hemos cambiado por una mancha gris de cemento y varilla. Antes, en gran parte del distrito, tú tenías una casa con una vivienda y atrás tú tenías 4 o 5 árboles sembrados. Una mata de mango, de limoncillo. Entonces, se constituían, como decía anteriormente, en un factor de atracción y de protección. Al no existir eso, ¿qué ha pasado? Que las aguas, como es natural, tienen que buscar su curso. Y su curso natural siempre va a aparecer. Ahora, frente a esa realidad, la capital está obligada a invertir en el drenaje pluvial. Okay. Que en la historia de esta ciudad es poco lo que se ha invertido en el drenaje de la ciudad hasta esta gestión de Carolina Mejía. Obviamente tampoco habían pasado tantos daños como... Tantas lluvias en tan poco tiempo, ¿no? En poco tiempo y como venía. Sí. Mira, el problema también es de conducta. Nosotros podemos tener, nosotros originalmente teníamos en el 2016 unos 300 y pico de pozos filtrantes. Luego, en la gestión de David se hacen 200 y pico, pero ahora se han hecho 400 y pico. Pero aún eso no da. ¿Por qué? Ahora, sin eso hubiese sido peor. Peor. Pero el problema aquí es que hay dos aspectos. Uno, de la interconexión con las 4 galerías que tenemos, que pueden llevarnos el agua, el drenaje pluvial hacia el Mar Caribe. Esta es quizá la única ciudad del mundo con vista al mar que se inunda. Pero es así. Contraproducente. Contraproducente. ¿No? Bueno, esas galerías tienen que coordinar esos pozos filtrantes, intercambiarlos para que de esa galería baje al mar. Nosotros tenemos una, la ciudad colonial, de la época de Wando, que comienza en la iglesia de Santa Bárbara, allá arriba, y termina por el monumento a Montesinos. Y está funcionando porque no habíamos visto inundaciones en la ciudad colonial hasta los hechos recientes. En 520 años la ciudad colonial nunca se había inundado porque tenía su drenaje pluvial. Okay. ¿Qué ha pasado? En la reconstrucción y las inversiones que se han hecho en la zona colonial, se han eliminado los contenedores. Entonces, como no tiene contenedores, que es la vía en la que el agua fluye, el drenaje pluvial, las aguas se expanden. Esa es una. Dos, esa galería que hizo Bando, es norte-sur, pero en la vía este-oeste, que comienza la ciudad en Las Mercedes sí, y termina en la José Gabriel García, esas calles tienen una galería más pequeña en el mismo centro de la calle que te lo lleva hasta la galería grande. Pero en la construcción lo que han hecho es que han cambiado las rejillas originales y a fin de que pueda verse bella, lo que han hecho es un embudo. Y han estrechado entonces... Han estrechado la parte que entra sí, y la de abajo, por suerte, no la han afectado. Eso va a significar que hay que volver a trabajar sobre esa base. Eso es lo que yo creo y eso es lo que está aprobado. Por eso se inundó. Luego, la otra galería es una que comienza en la Mauricio Báez. Se aprovechó la construcción del metro y se llevó hasta... Está interrumpida cerca del Ministerio de Educación. La otra es la que baja toda la Ortega y Gasset y termina cerca del Banco Agrícola, por ahí. No sé si tú recuerdas, no hace mucho. Sí, claro. La gestión de Alejandro Montar, pasamos algún tiempo con dificultades para poder porque se estaba trabajando. La otra galería, que es la que baja toda la Núñez de Cáceres,
Donde está el parque. El parque debe llegar hasta ahí, hasta cerca entre lo que es Metaldón Sí. y la Falla Ganadera. Y luego de la Lupeón, que está interrumpida en el Ministerio de la oficina, frente al Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Entonces, si a esa galería la interconectamos con los filtrantes, tenemos resuelto el problema. Ojo, con una advertencia. Tiene que haber régimen de consecuencias para todo aquel que lanza plástico a la calle. A propósito ahí del plástico, quiero que nos hable un poquito, antes de irnos al próximo contacto de publicidad, de una iniciativa que hemos visto que ha implementado el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero que pudiera ser replicadas. Ellos están bueno, lo hicieron para los Reyes Magos, ahora viene una jornada para el cambio de útiles escolares, plástico por útiles escolares, pero me llama la atención que esos plásticos que han sido recogidos en esa jornada se convierten en mobiliarios para los parques. Entonces, en el país existen las condiciones para que se pueda producir un reciclaje masivo de los plásticos que la gente lamentablemente tira a las calles. Sí, pero tienen que haber primero los recursos. Ok. Primero los recursos. Segundo, el régimen de consecuencias. Sí, sí, claro. Y ese programa que hace el ayuntamiento es una demostración de que sí se puede. Ojalá que no solamente sea para Reyes y para comenzar la escuela, sino que sea constante, porque Sí. estamos generando y usando plástico constantemente. Pero hay que aplicar la ley de residuos, que limita el uso del foam. Sí, sí. Tenían los 36 meses para dejar de usar fundas plásticas en los supermercados. Pero eso no, Pero eso no se ha eso aplicado. no se ha aplicado. O sea, yo insisto, tenemos una buena ley de medio ambiente y una buena ley de residuos, pero no tenemos autoridades que la apliquen y la hagan aplicar. Si eso no se produce, por buena que tengamos la ley, por muchas inversiones que podamos hacer, estaríamos siempre en un círculo vicioso, porque siempre vamos a dañar nuestro drenaje, vamos a dañar nuestro medio ambiente. Bueno, Wally, vamos a hacer un contacto de publicidad. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poco de política. En el ambiente está la reforma constitucional, pero también está los desafíos que sigue enfrentando la municipalidad. ¿Qué va a pasar entonces a partir del 16 de agosto con todos estos candidatos presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno? Ya regresamos. Muchas gracias, porque ustedes se mantienen con nosotros aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Tenemos una interesante conversación con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, municipalista y ambientalista, don Waldis Taveras. Waldis, vamos a analizar un poco el comportamiento que hemos estado viendo en el Partido Revolucionario Moderno. Sin terminar el primer periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, pues se han articulado una serie de aspirantes a las candidaturas presidenciales y eso nos conecta y nos hace recordar etapas pasadas que uno pensaba que no se iban a repetir, pero indiscutiblemente que la política dominicana, la aspiración presidencial se coloca por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué lectura tú le das a esta manifestación desde antes de terminar el primer periodo de gobierno? Presidente que gana una segunda repostulación con un 59%, y entonces en vez de todos concentrarse en apoyar a que ese segundo periodo pueda ser una gestión quizás superior o mejor que la primera, pues ya están pensando en sustituir a su presidente. Mira, para mí es un desconocimiento de la historia y las consecuencias. El PRM no es más que una continuidad de lo que fue el PRD. Gobernó solamente, en la historia, había gobernado solamente en 2 periodos consecutivos entre Antonio Guzmán y Salvador Blanco. Después vino Hipólito, un solo periodo. Y ahora Luis tiene la posibilidad, ya 2 periodos para Luis Abinader. ¿Qué pasó en 1982? Se decía que el PRD iba a gobernar por mucho tiempo, porque ya salíamos de los 12 años de Balaguer, PRD mano limpia. Y comenzaron las aspiraciones al momento en que Salvador Jorge Blanco gana la presidencia. Ya habían aspiraciones para el periodo 86-90.
la tenía Jacobo Magluta, electo senador de la capital. Y todo esto llevó a Peña el 18 de septiembre de 1982 a dar un discurso que aparece en una obra que se llama Participación en Democracia, que recogió discursos de Peña Gómez, intervenciones, y lo editó el Instituto Peña Gómez y la Fundación Peña Gómez a instancia de Hipólito Mejía. Mira, yo voy a leer esta parte. 13 de septiembre de 1982, esta tiene la página 10 de esa obra. Peña le dijo: el partido y por ente el Congreso deben respaldar las medidas fundamentales del gobierno, pero deben conservar cierta independencia de este, porque de otra manera no se podrá ejercer el principio de la independencia de los poderes. Esta independencia no puede exagerarse, sin embargo, hasta llegar al plano de la oposición, porque la nación no acepta más que el Partido Revolucionario le haga una oposición injustificada a su propio gobierno. La nación está cansada de palabras, de discursos, de promesas. La nación nos pide ahora realizaciones y hechos. El dirigente que no presente hechos no podrá participar en las elecciones de 1986 porque no habrá excusa para los holgazanes y los discutidores. El pueblo quiere limpieza, higiene, vivienda, salud, vías de comunicación, educación, trabajo y honestidad. Trabajar sin descansos es la consigna si queremos merecer la confianza del pueblo y tener el orgullo de haber contribuido a liberar a la República Dominicana de la esclavitud económica, que es igual y peor que la opresión política. Mira, quien no comprenda que ahora lo que corresponde es permitir que tranquilamente Abinader gobierne, está atentando contra esa continuidad, porque está provocando que la oposición reaccione. O sea, los de gobierno están aspirando para quedarse, le dice a la oposición, vengan y compiten. Entonces, en esa medida tú vas a tener diferentes dirigentes de otros partidos de oposición aspirando a la presidencia y la hacen sobre una oposición destructiva al que está gobernando. Entonces, los que aspiran dentro del partido tendrán entonces que enfrentarse entre ellos, pero también frente a la oposición. Para mí es una ingenuidad comenzar con candidaturas y promover candidaturas internas en este momento. ¿Tú crees que si el presidente Luis Abinader pasa a ocupar, como se espera, la presidencia del partido, esas aspiraciones a destiempo que se están promoviendo, podrían tener el mismo empuje, mantener la misma dinámica agresiva, o agresiva desde el punto de vista que ya están articulados los equipos y aunque no están en los medios de comunicación como tal, pero se sabe de las reuniones, se sabe de los amarres que se están gestando? Mira, lo que pasa es que para el presidente de la República en este periodo, un periodo para mí del mayor reto que él tiene. ¿Por qué? Porque el presidente gobernó 2 años de pandemia. Y eso hay que admitirlo, no como una excusa, sino como una realidad en términos mundiales. Entonces, estos 4 años es de consolidación porque va a tener un Congreso completo a disposición del partido. Y eso obliga a que se tomen medidas que pudieran ser mal vistas en parte de la población, porque hay medidas que van a ser que tomadas. Una reforma tributaria es indispensable, la reforma constitucional, la reducción del Estado, que es un compromiso. O sea, cuando tenga que fusionar o eliminar una serie de comisiones, instituciones que ya no tienen ningún sentido de existir, va entonces a tener la necesidad de separar gente del tren gubernamental. Pero eso es necesario. No le puede poner más impuestos a los ciudadanos cuando no está reduciendo el gasto del gobierno. Entonces, esos son los retos que tenemos. Yo creo que el presidente va a ejercer ese liderazgo que tiene, es el líder del partido. Y la otra contraparte que pudiera ser Hipólito Mejía ya se ha confesado que es más seguidor y apoyador de Luis que todo. Y eso sería una gran ventaja para gobernar. Y ojalá que los PRMistas, de una forma u otra, vuelvan a Peña Gómez, venga la formación política al interno del partido,
para que los que vengan ahora, la otra generación que viene subiendo, pueda tener una formación política que le permita conocer cómo se gobierna y cómo se administra un Estado. La reforma constitucional, ¿crees que es necesaria y qué pasaría de cara al poder municipal? ¿Qué aspecto tú entiendes que esa reforma constitucional debería tocar de lo municipal? Y si tú entiendes también que esto no le daría un poco más de fortaleza al presidente, si la tradición de que al modificar la Constitución él quedaría habilitado por 1 o 2 periodos más. No, mira, yo creo ciegamente en la palabra del presidente Abinader. No lo va a intentar. Y va a quedarse como líder de un partido importante como es el PRM. Y para mí, una parte de la reforma constitucional en gran medida es que se eliminen muchísimas reservas de ley que tiene la Constitución Dominicana. La reserva de ley no es más que dictar un mandato y colocarle la coletilla según lo que disponga la ley. Entonces tú abandonas eso al legislador ordinario. Y el Tribunal Constitucional ha tomado un sinnúmero de decisiones interpretando el Tribunal Constitucional lo que pudiera ser la intención del constitucionalista. Entonces, cuando eliminemos esa reserva de ley, vamos a tener una constitución fuerte, porque nuestra constitución es débil, porque en la mayoría de sus artículos tú encuentras la reserva de ley. Por lo tanto, tú estás poniendo en manos del Poder Ejecutivo y del partido que controle la aplicación de los derechos constitucionales. Y esa es una. Y en la parte municipal, yo me inclino, porque se fortalezca y que tomemos algunos modelos de la región para la asignación de recursos y para las competencias. No podemos seguir teniendo gobiernos locales que para el ciudadano lo único que vale es para recoger basura, donde son grandes ciudades, y en las pequeñas para ir a buscar una caja de muertos o ir a buscar una ayuda todos los meses. Eso no puede seguir así. Si es que queremos tener ciudades y no aldeas como la que tenemos. Es una vergüenza muchas veces tú caminar este país de noche, porque en la mayoría de las ciudades no tienen iluminación pública. Así es, Wally. Hay otro aspecto que me ha llamado la atención y yo planteo, si en el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, los alcaldes, directores distritales, los regidores, son elegidos por el voto popular, ¿por qué una institución que es adscrita al Poder Ejecutivo, que es la Contraloría General de la República, de repente ha desarrollado una serie de fiscalizaciones, de intervenciones en un poder que es similar a como son elegidos los congresistas? ¿En eso no hay alguna distorsión? No, hay una distorsión hasta del aspecto constitucional. Okay. Porque la Contraloría es un órgano de control interno. Quien tiene que auditar es la Cámara de Cuentas. Entonces, la Contraloría lo que hace es que hace informes. ¿A quién? Bueno, al Poder Ejecutivo. Me dice, presidente, en tal sitio está pasando esto. Ya con el nuevo sistema contable puede rechazar. Por ejemplo, cada vez que aquí sale la paisagá que dice la Contraloría que en tal institución se pagó mal, digo, es que no conocen el Estado. Sí. Explico por qué. Mire, para hacer un pago en una institución pública, cada día no hay cheque como antes. Eso te lo ponen en una cuenta de banco. Sí. Y se hace el siguiente procedimiento. En cada institución pública de esa grande hay un contralor que representa a la Contraloría. Y si yo soy el funcionario y voy a pagarle a ti la publicidad, la paso y el contralor me la firma. Entonces después, la entidad a la que él pertenece dice que hay un mal pago. Si hay un mal pago, lo autorizó un empleado de la Contraloría General de la República. Sí es. El criterio de independencia entonces ahí se rompe. No. Y de objetividad también se rompe. Es que los ayuntamientos, aquí no existe el poder municipal y no existe el real gobierno local. Nosotros tenemos autocracia, no más. Y lamentablemente la propia municipalidad se ha apartado de representar y levantar sus derechos al extremo de que se sigue fortaleciendo al que maneja el dinero frente al que fiscaliza y frente al que pone la norma. Sí. Igual como tenemos un Congreso Nacional a los pies del Poder Ejecutivo, tenemos consejos de regidores a los pies de los alcaldes, al extremo de que ya lo que se publica no es que hay un consejo de regidores,
de un ayuntamiento, sino un consejo de regidores de una alcaldía. O sea, lo pone como subalterno del alcalde. Y estos ciudadanos, 1000 y pico, que han sido electos para que nos representen, se quedan callados frente a ante esa indominia, porque son dos órganos complementarios entre sí, y tú que fiscalizas no puedes ser subalterno del fiscalizado. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de que en República Dominicana se erradiquen de una vez y por todas los vertederos a cielo abierto? Tenemos una ley, tenemos el dinero, falta voluntad política. Porque la fiducia está ahí. Sí. Una seguridad y estimular a que haya inversión en eso. Y luego, que no seamos oportunistas. Esta ciudad tenía, a mediados del siglo XX, el procedimiento más moderno de la época para el manejo de su disposición final, que era la incineración. Y todavía queda la chimenea en la cabeza del Puente Duarte, como una reliquia. Y ahora somos la ciudad que tiene el mayor vertedero a cielo abierto de la región y el más contaminante. Se ha ido superando mucho con la actual gestión de Miguel en Jato de Medio Ambiente, porque ha apoyado la administración de un muchacho joven, apellido Bizzi, que la está manejando. Y no hemos tenido en estos 4 años problemas con Duquesa. Ahora, en las otras 9.000 toneladas de las 14.000 que manejamos, apenas en el este hay un buen trabajo, en San Francisco va a haber una planta, pero después lo que estamos haciendo como los gatos, tapando la basura. Creo que ya ha llegado el momento de que cambiemos y que de manera oportunista no abusemos de los ciudadanos. Aquí hay diputados que votaron con las 2 manos y con los 2 pies para hacer que en 36 meses, a partir de esa ley, se cerraran todos los vertederos a cielo abierto. Sí. Esos mismos diputados votaron para que haya plantas de valorización de los residuos, como sucede en otras partes del mundo, pero cuando quieren aprovechar, van y le dicen a los ciudadanos que lo que le van a poner es un vertedero como el de Duquesa. Lo mismo que votaron. Sí. Y te hablo de un sector empresarial también, que tienen su vivienda de vacaciones en Miami y la tienen a 500 metros, a 1 kilómetro, donde hay una planta de valorización, pero si es aquí en Santo Domingo y va a estar a 5 kilómetros de su casa de veraneo, se oponen. Entonces, el problema es más voluntad política, decisión y comprensión, que si seguimos mal manejando 14.000 toneladas de residuos sólidos, más las 7.000, 8.000 que probablemente se producen en Haití, estaríamos convirtiendo la isla de Hispaniola en el mayor basurero del mundo. Bueno, don Wally Taveras, muy agradecido de esta conversación y en Foco Político con Carlos del Pozo. Yo sé que usted siempre maneja muchos temas, muchas informaciones y está metido en el ambiente político, pero yo tengo que llevar el foco político a una pregunta. ¿Usted cree que tendremos entre los candidatos con mayores posibilidades en el PRM en su momento? ¿La batalla estará centrada entre David, Carolina o Wellington Arnott? Mira, yo digo, este no es el momento de que ningún PRMista comience a lanzar sobre él. Yo creo que tenemos que esperar por lo menos 2 años, 2 años y medio, fortalecer ideológicamente al partido, que asuma una ideología, luchar porque ese Congreso haga un buen papel, releer a Peña Gómez. Sí. El mensaje que acabo de leer no es más que una demostración de que del 86 aquí, 30 y pico de años, y se repite la historia. Un partido con una mayoría absoluta, con mucha gente aspirando, y un líder que tuvo que decir, aguanten en el 82, pero que en el 86 estaba entre el medio de ese barajuste que fue ese proceso a lo interno del PRD y que lo sacó del poder hasta el año 2000. Entonces, eso hay que irlo pensando. Y yo tengo mi simpatía, y la tengo, y mucha gente lo sabe, pero me cuido de no estar predicando por un lado y ser hipócrita por otro. Bueno. Yo valoro a todos los compañeros que puedan aspirar. Entiendo que va a tener que hacer una competencia interna que sea lo más limpia posible y que desde hoy no se tomen represalias
porque fulanito está de aquel grupo y fulanito de tal, porque eso sí debilita un partido y un gobierno. Bueno, Wally Taveras, dirigente del PRM, municipalista, también protector y defensor del medio ambiente de nuestro país, ha estado con nosotros aquí en Foco Político. Vamos a un contacto de publicidad, ya regresamos.